qué? Bueno, va a estar atrayendo al tipo de cambio para evitar que estos fluctúen sin sentido indefinidamente, ¿no? Siempre van a estar oscilando. Por acá ustedes ven unas líneas punteadas, digamos que es la banda, y es esta línea de largo plazo la que va a estar atrayendo, la que va a servir como un centro de gravedad para que los tipos de cambio fluctúen, sobre todo dentro de estas bandas. Es decir, que graviten hacia la trayectoria del equilibrio de largo plazo. Ahora, las fuerzas cíclicas de mediano plazo, tenemos que producen fluctuaciones de la divisa, ya sea por encima o por debajo de la trayectoria de equilibrio de largo plazo. Sin embargo, las fuerzas fundamentales van a servir para impulsar la moneda hacia su trayectoria de equilibrio a largo plazo. Tenemos que las fuerzas estructurales de largo plazo, junto con las fuerzas de mediano plazo, las fuerzas cíclicas, perdón, de mediano plazo, van a interactuar para poder establecer el curso fundamental de la divisa. Ahora tenemos que, desafortunadamente, prever los movimientos de los tipos de cambio no es una tarea fácil, porque las fuerzas económicas los afectan por diversas vías. Además, algunas de estas vías pueden tener un efecto negativo en el valor de la divisa o de la moneda, mientras que otras tengan un efecto positivo. Otra razón es que algunas de estas vías van a tener mayor importancia para determinar las tendencias de corto o mediano plazo, mientras que otras van a ser más importantes para explicar la tendencia que seguirá la divisa a largo plazo. Ahora, para poder simplificar este análisis de las determinaciones del tipo de cambio, vamos a dividir el estudio en corto y largo plazo. ¿Cuáles son los fundamentos o los factores que influyen en el corto plazo y en el largo plazo? Iniciamos con la determinación de los tipos de cambio a largo plazo. ¿Ok? Las fluctuaciones del valor de tipo de cambio a largo plazo se deben a las relaciones de los intermediarios del mercado de divisas ante los cambios de 4 factores clave. Están en el largo plazo los niveles de los precios relativos, el nivel de la productividad relativa, las preferencias de los consumidores por bienes nacionales o bienes extranjeros, y también están las barreras al comercio. Estos factores subyacen al comercio de bienes nacionales y extranjeros y en consecuencia a los cambios de demanda de exportaciones e importaciones. Vamos a ilustrar entonces cada uno de estos factores con sus respectivas grafiquillas. Vamos a utilizar, a ver, esta es la primera. Ay, no. Necesito. Okay. En las imágenes, en este y en las que siguen, ¿qué vamos a poder observar? Tenemos la curva de oferta. ¿Dónde está mi cursor? Voy a poner este. Tenemos la curva de oferta inicial, que es la O0. Tenemos también la curva de demanda, D0, la curva inicial. El tipo de cambio de equilibrio inicial, entonces, va a estar dado por aquel punto en donde se cruzan o se igualan la oferta y la demanda, ¿cierto? Que es el 1.50. Es decir, el tipo de cambio de equilibrio es $1.50 por libra. ¿Ok?
Partimos de esta situación inicial. Ojo, todo esto, bueno, estos niveles de precios relativos van a operar bajo el supuesto de que todo lo demás va a permanecer constante. Ahora, para analizar esta situación de la grafiquita, vamos a suponer que el nivel de precios internos se incrementa con velocidad en Estados Unidos, y va a permanecer constante en el Reino Unido. ¿Qué va a provocar esta situación? Bueno, primero, los consumidores de Estados Unidos van a querer obtener bienes británicos por un precio más bajo. Vamos a poner aquí un 1. Que es el número. A ver si ahí se ve. Entonces, como los consumidores de Estados Unidos van a querer obtener bienes británicos de precio bajo, eso va a hacer que la demanda de libras incremente, ¿cierto? Se desplace hacia la derecha. Esto es, digamos, como la causa inicial. Como reflejo de este incremento, bueno, voy a marcar acá con ¿qué color? Le voy a poner verde. Se mueve la demanda. Ahora va a ser esta, la demanda 1. Como reflejo de este incremento en la demanda, a medida que los consumidores británicos compran menos bienes estadounidenses por el precio alto, vamos a tener que la oferta de libras va a disminuir, se va a desplazar hacia la izquierda. Ay, bueno, ahí quedó medio chuequito, pero ustedes lo hacen bien bonito ahí en sus apuntes. De estos dos, bueno, acá tenemos que es 2, paso 2. ¿Por qué se cambia? Bueno. De estas dos modificaciones tenemos, es decir, del incremento de la demanda de libras y el decremento de la oferta de libras, van a provocar una depreciación del dólar. ¿A qué le llamamos a una depreciación? ¿Se acuerdan? Al desgaste, ¿no? ¿El desgaste? Eso es para una máquina. ¿Disminución? Ajá. ¿Disminución de qué? ¿Seguro que es la disminución? ¿Se acuerdan que había dos formas de leer el tipo de cambio, no? Respecto a la moneda nacional o respecto a la moneda extranjera. Supongamos que nuestra moneda nacional, supongamos, es el dólar. ¿Qué le pasó? Dijimos, se deprecia. ¿Qué le está pasando respecto a la libra? Para que nosotros digamos, se está depreciando. Se deprecia cuando se necesitan más monedas de un país para comprar una unidad de una moneda. Exactamente, muchísimas gracias. Eso es lo que está pasando, ¿no? En el punto de equilibrio, el punto inicial lo vamos a poner con naranjita, para que no se vea. Este es nuestro punto inicial, ¿vale? Necesitábamos unos $50 por una libra. Pero una vez que se movió la demanda y también disminuyó, bueno, incrementó la demanda de libras y disminuyó la oferta de libras, tenemos un nuevo punto de equilibrio, tipo de cambio depreciado. Es decir, ahora necesitamos $1.60 para obtener aquella libra. Ay, esto se puede poner en rojo. Ahí va. ¿Sí? Bueno, de este análisis tenemos, o sugiero, ¿no?, que un incremento, este es el efecto, estas son las causas y este va a ser el efecto. Tenemos que un incremento del nivel de precios respecto en el país
respecto de los niveles de precios de otros países, va a provocar una depreciación del dólar a largo plazo. Ajá, suponiendo que el país es Estados Unidos. O una depreciación de la moneda a largo plazo. ¿Y cuál sería el efecto? ¿Quién me ayuda? Si disminuye el nivel de precios de, digamos, Estados Unidos, para seguir con la congruencia de la grafiquita, respecto a los niveles de precios de otros países. ¿Qué le va a pasar a su moneda? Se va a apreciar. Se va a apreciar. ¿Todos están de acuerdo? Yo espero que sí. ¿Duda, comentario con esta imagen, con esta gráfica? No. ¿No? Ok. Vámonos entonces con el segundo factor. Ajá. Aquí hablamos de los niveles de productividad relativos. Vamos a tener entonces que el crecimiento de la productividad mide el incremento del producto de un país, ajá, para un nivel dado de insumos. Ahora, si decimos que un país se vuelve más productivo que otro, eso implica que producirá bienes de forma más barata que sus competidores extranjeros. Asimismo, si los incrementos de la productividad se transfieren a los compradores nacionales y extranjeros en la forma de precios más bajos, las exportaciones del país van a aumentar y las importaciones van a reducirse. En este gráfico vamos a suponer que el crecimiento de la productividad de Estados Unidos es mucho más rápido que el de la productividad del Reino Unido. Entonces, a medida que los bienes estadounidenses se tornan relativamente menos costosos, ¿qué vamos a tener? Primer paso, los consumidores británicos demandarán más bienes estadounidenses, lo cual va a producir un incremento en la oferta de bienes. Es decir, de O0 a este O2. Debería ser un O1. Ahora, como reflejo de esta primer causa, los estadounidenses van a demandar menos bienes británicos. Pues estos se tornan relativamente más costosos y a su vez va a provocar que la demanda de las libras se reduzca de D0 a D2. Es igual, con verdito. La oferta, como mi primer paso, se desplaza hacia la derecha, disminuyendo, y la demanda igual se desplaza hacia la izquierda, reduciendo su nivel. Por lo tanto, ¿qué le va a pasar al dólar respecto a la libra? ¿Qué le pasó al dólar? En este caso. Se aprecia. Se aprecia, ¿no? ¿Qué implica que se aprecia el dólar? Que se necesitan menos libras para comprar una unidad de oro. Vamos a necesitar menos dólares para comprar esa misma unidad de libra, ¿va? Entonces, respecto a los niveles de productividad relativos, tenemos que a medida que un país se torna más productivo respecto a otros países, su moneda se va a apreciar. ¿Cuál sería el caso contrario?
¿Qué tendría que pasar con su nivel de productividad para que su moneda se deprecie en lugar de apreciarse? Sería que el país que estamos analizando se vuelva menos productivo, ¿no? Respecto a otros países, para que el dólar se aprecie. No es cierto, se deprecie. ¿Sí? Hola, hola. Yo espero que sí. Vamos entonces con las preferencias por bienes nacionales y extranjeros. Ay. Para este análisis vamos a suponer que los consumidores estadounidenses van a manifestar una mayor preferencia por bienes manufacturados en el Reino Unido. La mayor demanda de bienes británicos va a provocar que los estadounidenses demanden más libras para comprarlos. ¿Qué teníamos? Unos y dos. No. Entonces, ¿eso qué va a hacer con la curva de demanda? Bueno, la va a incrementar, la desplaza hacia arriba a la derecha, ¿no? Ay. Por otra parte, o como reflejo de esta causa, si los consumidores británicos demandaran más, por ejemplo, software de computadora, más equipos, maquinaria o también bienes, el dólar se va a apreciar frente a la libra. No, aquí ya no hay. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener? Una vez que se desplaza esta curva de demanda, hacia la derecha, arriba, ¿qué le pasa a nuestro dólar o a la moneda? Como resultado de este incremento en preferencia de bienes nacionales, de bienes extranjeros, perdón. ¿Se apreció o se depreció? Se depreció. Ajá. Ahora, ¿cuántos dólares necesitamos para poder comprar la misma libra? 1.55. Ok, muchísimas gracias. Entonces, tenemos para este caso, para el de las preferencias de bienes nacionales o extranjeros, que el incremento de la demanda de exportaciones de un país va a provocar que su moneda se aprecie en el largo plazo. Ajá. Recuerden, estamos hablando de largo plazo. Y por el contrario, tenemos que el incremento de la demanda de importaciones va a provocar una depreciación de la moneda nacional. Bueno, una vez que hemos visto estas preferencias por exportaciones o importaciones, nos quedaría el último factor de largo plazo, que son las barreras de comercio, ¿no? Acá vamos a suponer que el gobierno de Estados Unidos va a poner un arancel al acero del Reino Unido. ¿Qué va a provocar el arancel? Bueno, que el acero importado va a ser más costoso que el acero nacional. Por lo tanto, va a desalentar a los estadounidenses a comprar más acero inglés. Esto, a su vez, va a provocar que la demanda de libras se reduzca. Entonces, la curva de demanda se va a desplazar hacia abajo a la izquierda. Y con ello se va a disminuir. Bueno, tenemos una apreciación del dólar, ¿cierto? Ahora necesitamos simplemente 1.45 dólares en vez de 1.50 para obtener una libra. Como impacto de las barreras al comercio al tipo de cambio en el largo plazo,
tenemos que las barreras al comercio, como los aranceles o las cuotas, van a provocar que la moneda del país que impone la barrera se aprecie a largo plazo. ¿Eh? Bueno, hasta aquí hemos hablado de estos de los determinantes de largo plazo. Ahora vamos a hablar de la teoría o la ley del precio único y también de la teoría del poder de paridad adquisitivo, anteriormente del corto plazo. Digamos que el concepto más sencillo para esta teoría de la paridad del poder adquisitivo es la ley del precio único. Esta ley nos dice que bienes idénticos deben costar lo mismo en todas las naciones, en todos los países. Esto bajo algunos supuestos. El primero es que no cuesta nada enviarlo de un país a otro. Y el segundo es que no existen barreras al comercio, ¿no? Como algún arancel o alguna cuota. Profesora, ¿podría repetir los dos supuestos, por favor? Sí, el primero es que no va a costar nada enviarlo de un país a otro. No hay un costo de transacción, costo de envío. Y el segundo es que no hay o no existen barreras al comercio, como aranceles o cuotas. Bajo esos dos supuestos decimos, ¿no?, que bienes idénticos deben costar lo mismo en todas las naciones. No se piensen en unos tenis Nike, ¿no? Cuestan lo mismo en México, cuestan lo mismo en Estados Unidos y deben costar lo mismo en Australia. Bajo los supuestos de que no cuesta nada enviarlo de un país a otro, es decir, enviarlo de Australia a México no cuesta nada, ni de Estados Unidos a México, y tampoco existen barreras al comercio. ¿Okay? Gracias. Sí, de nada. Antes de que se puedan comparar los costos de los bienes en diferentes naciones, es necesario convertir su precio a una divisa común, digamos un dólar, bueno, los dólares. Una vez convertido al tipo de cambio vigente en el mercado, el precio de un bien idéntico de dos naciones cualesquiera debe ser idéntico, igualito. Por ejemplo, al convertir francos a dólares, imaginemos que tenemos una máquina de herramienta que vamos a comprar en Suiza, deberá costar lo mismo que la misma máquina de herramienta comprada en Estados Unidos. Esto va a significar que el poder adquisitivo del franco y del dólar está a la par y que prevalece la ley del precio único. El caso, digamos, más emblemático de esta ley del precio único, ¿han escuchado del índice de Big Mac? No, yo no. ¿No? Ok. Es el caso más emblemático de la ley del precio único. ¿Qué va a asumir este ejemplo o este caso? Bueno, nos dice, las hamburguesas Big Mac que vende McDonald's, ¿no?, que se venden en más de 40 países, ¿no?, y la receta va a tener pequeñas diferencias, pero serían mínimas. Todas estas hamburguesas, bueno, esta hamburguesa en los diferentes países tiene que tener el mismo precio. ¿Por qué? Porque es un bien idéntico. Entonces, según la ley del precio único, una Big Mac debe costar lo mismo en una moneda dada en cualquier lugar del mundo donde se compre. Esto sugeriría que el tipo de cambio de mercado prevaleciente
es el del verdadero equilibrio. Ujú. Es decir, si usted va a un McDonald's en Dinamarca y compra una Big Mac, debe costar lo mismo, debe tener el mismo precio que una Big Mac de aquí de México. ¿Eso siempre sucede? No. No, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, tenemos que este índice de Big Mac nos va a sugerir que el tipo de cambio del dólar y, supongamos, del yen, o de la corona danesa, va a estar en equilibrio cuando el precio de la hamburguesa sea igual en Estados Unidos y en Japón, en el caso del yen, o en Estados Unidos y la corona danesa, en el caso de Dinamarca, ¿no? Esto, como lo he señalado, nos diría que las Big Mac costarían lo mismo en los dos países una vez que los precios se han convertido en dólares. Pero, si las hamburguesas no cuestan lo mismo, tenemos que la ley del precio único es inoperante, ¿no? Por lo tanto, se diría que el yen o la corona danesa estará sobrevaluado o subvaluado frente al dólar. Entonces, aunque en la realidad este índice de Big Mac no opera, es posible utilizar el índice Big Mac para determinar la diferencia que existe entre el tipo de cambio de mercado y el tipo de cambio de verdadero equilibrio. ¿Y eso cómo? Bueno, vamos a ver un ejemplín. ¿Dónde están? Aquí. ¿Todos pueden ver esta tablita? Sí. ¿No? Esta tablita nos permite observar lo que costaba una Big Mac en distintos países que están acá enlistados. Acá están enlistados. Para el 2 de julio del 2020. Solo es un ejemplo, ¿eh? Acá lo primero que resalta sería, bueno, vamos a poner este como fijo. Ahí. Ya. Ajá. Tenemos, les había dicho, lo primero que resalta es que el precio de la Big Mac en estos distintos países no es igual a el precio de la Big Mac en Estados Unidos. Ojo, todo está comparado, bueno, en este está comparado en dólares y también en la moneda local. En ninguno de los dos casos se iguala el precio de la Big Mac en Suiza o en Venezuela, incluso en México, con el precio del mismo bien en Estados Unidos. Esto, pues obviamente nos dice la realidad o la evidencia señala que la ley del precio único no se cumple o no está vigente. Y había dicho, bueno, eso ya lo sabemos, pero ¿cuál era la utilidad entonces de este índice? Bueno, le señalé que nos permitía analizar si las monedas están subvaluadas o sobrevaloradas frente al dólar. Por ejemplo, en el caso de Suiza, ¿no? Que la Big Mac costaba $5.20 respecto al precio de Estados Unidos, al dólar, tenemos que el franco suizo, o la moneda de Suiza, está sobrevaluada el 53% respecto al dólar. Otro ejemplo, en el caso de China, por ejemplo, tendríamos que acá pues una Big Mac está muy barata, ¿no? Porque su precio está a $1.45. ¿Y esto qué implica? Bueno, nos permite decir que para el caso del China,
su moneda, está subvaluada 58% respecto al dólar. Grosso modo, insisto, tenemos que en esta tablita del índice del Big Mac, los precios de las hamburguesas en distintos países no están alineados con el precio de ese bien en Estados Unidos. Bueno, cabe decir entonces que este índice es primitivo, pues digamos muy básico, y tiene diversas fallas. Sin embargo, nos es útil para las personas que no son economistas, nos permite explicar fácilmente e indicar cuáles son las monedas más débiles o fuertes y en qué cantidad. Asimismo, nos permite prever las fluctuaciones de los tipos de cambio. Okay. Habíamos dicho que entonces la ley del precio único es un caso, el caso más simple de la paridad del poder de compra. Esta ley del precio único, como ya vieron, se aplica a un solo bien, pero como sabemos, los economistas tienen interés por conocer los precios de muchos bienes, no solo el precio de un bien. Para ello tenemos la teoría de la paridad del poder de compra, que nos va a explicar de manera más general los tipos de cambio con base en los precios de muchos bienes. ¿Qué nos dice? Bueno, esta teoría de paridad del poder de compra no va a ser otra cosa más que la aplicación de la ley del precio único a los niveles de precios de un país. Ya no a un bien, sino a los niveles del precio de un país. Y esta teoría de la paridad del poder de compra establece que los precios de las monedas se ajustan para igualar el costo de los bienes y los servicios en todas partes. El punto crucial para esta teoría son las diferencias relativas de la inflación entre una economía y otra. En este caso, si la tasa de inflación es mucho más alta en un país, su moneda habrá perdido poder para comprar bienes nacionales. Entonces, tendríamos que esperar que se desprecie para restaurar la paridad con los precios de bienes extranjeros. Aquí estamos asumiendo que la depreciación provocaría que los bienes importados fueran más costosos para los consumidores del país y que las exportaciones de este país fueran menos costosas para los extranjeros. Entonces, según la teoría de la paridad del poder adquisitivo, las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios representan el mecanismo que provoca la apreciación o la depreciación de una moneda. Insisto, de acuerdo con esta teoría, el mecanismo que provoca la apreciación o depreciación de una moneda van a ser las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios. ¿Ok? Esta teoría sugiere que las fluctuaciones de los niveles de precios relativos nacionales van a determinar las fluctuaciones de los tipos de cambio a largo plazo. Otra vez. Para esta teoría, las fluctuaciones de los niveles de precios relativos nacionales van a determinar las fluctuaciones de los tipos de cambio a largo plazo. Y además, esta teoría prevé que el valor de cambio de una moneda tiende a apreciarse o depreciarse en igual medida que la diferencia entre la inflación nacional y la extranjera.
Profesora, ¿podría repetir eso último? Sí. Además, esta teoría prevé que el valor de cambio de una moneda tiende a apreciarse o depreciarse en igual medida que la diferencia entre la inflación nacional y la extranjera. Ok, ahora pongamos un ejemplo para ver si esto nos queda un poquito más claro. Aquí. Vamos a suponer que queremos comparar los índices de precios al consumidor de Estados Unidos y de Suiza, ¿no? Acá tenemos el IPC. Uy, esto está muy chiquito. Ujú. Y la S de Suiza. Para este ejemplo, vamos a imaginar que encontramos que la inflación, el nivel de precios de Estados Unidos, va a ser superior a la inflación de Suiza, en 4 puntos de porcentaje al año. ¿Esto qué implica? ¡Oh, qué lindo! Bien, vamos para adelante, gente. Y me fui con mis cuchillitos. Ay, no, eso no. de creatividad. Vamos a decir que esto es mayor. Tengo mucho dulce. Yo soy una mujer muy dulce, entonces me faltó sal. Esto implica que el poder adquisitivo del dólar va a disminuir en relación con el franco suizo. No es una excusa, pero tenía 40 grados de fiebre. Entonces, tenemos el calor más absurdo, súper enferma, positiva a gripa, que porque además me hicieron 80 un pruebas de periodo COVID, base no que va a ser 80. 0. Porque además me sentía muy mal, pero de todos modos tenía que estar en la competición y yo todo lo entendí mal, y poner una mandarina entera, o sea, Y el periodo cuando T, pienso que en es lo que como, hice, digo, no, la gripa me mató. Un toque de memes. No, tenemos Ay, no, está muy lindo. EU, sí lo voy a dejar para no. No, Marce. ¿Qué es esta Nivel de maravilla? precios. Gracias. Ay, lo recibo con mucho amor y con mucho cariño. Creo que Marcela Valencia es un personaje inolvidable, no solamente para ustedes, sino para mí también. Y acá vamos a tener PS, sería el nivel de precios de Suiza. Y lo peor, yo volteo. Entonces, es como si me llamaran Natalia Marcela Ramírez Valencia. ¿Viste? Acá Dicen Marcela y yo hago. vamos a tener Sí, como si entonces fuera yo. Entonces, lo recibo con gran cariño, con gran gratitud. De verdad, feliz de que ese personaje siga estando en los corazones de todos, no solamente de ustedes, sino el mío también. Sabor, guerrera, bello, lindo. Ay, salsera, con sus trovas es lo máximo.
Bueno, a ver. Tenemos entonces, con todos estos símbolos. Este O0, aquí son subíndices, va a ser el tipo de cambio de equilibrio que existe en el periodo base. Dijimos que el periodo base es 0, por eso el subíndice, ¿no? Y el O1 va a ser entonces el tipo de cambio de equilibrio que existe en el periodo T, digamos el periodo actual. Asimismo, este O1 va a ser igual al blanco estimado al que el tipo actual debería estar en el futuro. Ahora, si decimos que los índices de precios de Estados Unidos en el tiempo 0 y el 1 y los índices de precios de Suiza para ambos periodos son estos valores, ¿no? Tenemos Estados Unidos en el tiempo 0 es 100, el índice de precios de Estados Unidos en el momento actual es 200, mientras, o en tanto que para Suiza en el periodo 0 y en el periodo 1 son 100, podemos determinar entonces a partir de estos valores el nuevo tipo de cambio de equilibrio para el periodo 1 o el periodo actual. Acá tenemos que entre un periodo a otro, en el caso de Estados Unidos, aumentó la inflación 100%. Mientras que para la tasa de Suiza no se modificó. Tenemos que en el periodo 0 era 100 y en el siguiente periodo sigue siendo 100. Entonces, para poder conservar la paridad de poder adquisitivo del dólar y el franco suizo, tenemos que el dólar tendrá que depreciarse ante el franco por un monto equivalente a la diferencia porcentual de las tasas de inflación entre Estados Unidos y Suiza. Es decir, el dólar se tendrá que depreciar 100%, o expresado en otra forma, de 0.50 a $1 por el franco. ¿Ok? Ahora, si bien esta teoría puede ser útil para prever los niveles adecuados a los que se deben ajustar los valores de la moneda, la paridad de poder adquisitivo no representa una guía infalible para determinar los tipos de cambio. Pues esta teoría no considera el hecho de que los flujos de la inversión también pueden influir en las fluctuaciones de los tipos de cambio. Además, esta teoría adolece o carece de elegir el índice de precios adecuados que va a utilizar para calcular los precios. ¿A qué me refiero con ese índice de precios adecuados? Bueno, pueden ser índices al consumidor o al productor. No está claro. Y asimismo, para determinar el periodo de equilibrio que servirá de base. Además, las políticas públicas pueden impedir que opere esta teoría si instituyen restricciones al comercio que alteran el flujo de las exportaciones y de las importaciones entre los países. ¿Ok? Estos son como las tres principales limitaciones de esta teoría. En concreto, tendríamos que la teoría del poder de paridad de compra
es más adecuada para prever los tipos de cambio a largo plazo, pero no sirve de mucho para prever los tipos de cambio a corto plazo. Vale, pues hasta aquí entonces hemos visto que las fluctuaciones del tipo de cambio a largo plazo provienen de la volatilidad de los fundamentos del mercado. Inclusive los niveles de precios relativos, los niveles de productividad relativos, las preferencias de bienes nacionales o extranjeros y las barreras del comercio. Sin embargo, las fluctuaciones de los tipos de cambio en ocasiones son demasiado grandes y repentinas para que solo se puedan explicar en razón de estos 4 factores. Por ejemplo, los tipos de cambio pueden variar 2 puntos porcentuales o más en un solo día. Empero, las variaciones de los determinantes por lo habitual no se presentan con frecuencia ni en grado suficientemente grande como para explicar del todo la irascibilidad de los tipos de cambio. Tenemos entonces que para comprender las pronunciadas fluctuaciones que en un día o semana tienen los tipos de cambio, debemos considerar otros factores que aluden a el comportamiento del tipo de cambio a corto plazo. Para ello, es importante reconocer que la actividad del mercado de divisas está dominado por personas que invierten en activos. Hoy en día, solo alrededor del 2% del total de operaciones de divisas están relacionadas con el financiamiento de las exportaciones y las importaciones. Esto indica que aproximadamente el 98% de estas transacciones son atribuibles a activos financieros en los mercados globales. Dado que estos mercados están conectados por complejos sistemas de telecomunicaciones y que las operaciones tienen lugar las 24 horas del día, tenemos que las personas que invierten en activos financieros pueden realizarlas rápidamente y modificar sus proyecciones de los valores de las divisas casi al instante. Entonces, para el caso de periodos cortos, las decisiones sobre poseer activos financieros nacionales o extranjeros desempeñan un papel más importante para determinar los tipos de cambio que la demanda de importaciones y exportaciones. A esto se le conoce como el enfoque de mercados activos financieros. Este enfoque asume que las personas consideran 2 factores clave cuando deciden entre optar por invertir en el país o en el exterior. El primer factor son los niveles relativos de las tasas de interés y el segundo factor son las fluctuaciones del tipo de cambio esperado dentro del plazo de la inversión. A su vez, entonces, estos factores explican las fluctuaciones de los tipos de cambio a corto plazo. El nivel de la tasa de interés nominal es la primera aproximación a la tasa de rendimiento sobre los activos financieros que se puede ganar en un país. Por lo tanto, la diferencia entre el nivel de tasas de interés nominal entre economías van a afectar los flujos internacionales de la inversión, por lo que los inversionistas van a buscar las tasas de rendimiento más altas. Así tenemos que cuando las tasas de interés, por decir, de Estados Unidos son más altas que las del exterior, la demanda externa de valores y cuentas bancarias estadounidenses se va a incrementar, lo cual va a aumentar la demanda de dólares que se necesitan para comprar esos activos financieros y provocará que el dólar se aprecie frente a las divisas extranjeras.
Por otro lado, si la tasa de interés de Estados Unidos son en promedio más bajas que las del exterior, la demanda de valores y de cuentas de banco extranjero se va a fortalecer y la demanda de valores y cuentas bancarias estadounidenses se va a debilitar, provocando que la demanda de divisas extranjeras necesarias para comprar activos financieros extranjeros se incremente y que la demanda de dólares se reduzca. Esto, en general, va a producir la depreciación del dólar frente a otra divisa. Entonces, tenemos esta grafiquita o esta imagen para poder ilustrar los efectos que tiene las tasas de interés relativas como determinante de tipo de cambio en el corto plazo. Igual, tenemos las curvas de oferta y demanda de divisas, en mi caso de libras. Tenemos que el tipo de cambio de equilibrio en la situación inicial es de unos $50 por libra. Y ahora, supongamos que una política de expansión monetaria por parte de la Reserva Federal va a producir una reducción de la tasa de interés a 3%, mientras que la tasa de interés del Reino Unido es del 6%. Para este caso, los inversionistas estadounidenses se van a sentir atraídos por la tasa de interés relativamente alta del Reino Unido. Dijimos que era del 6% versus el 3% en Estados Unidos. Y van a demandar más libras para comprar bonos del Tesoro inglés. Así, la demanda de libras va a aumentar. Esto va a desplazar la curva de demanda hacia la derecha arriba. Pero, al mismo tiempo, primero marco esta. Los inversionistas británicos encontrarán que invertir en Estados Unidos es menos atractivo que antes, por lo cual van a ofrecer menos libras para comprar dólares que permitan adquirir activos financieros estadounidenses. En este caso, entonces, tenemos que la oferta de libras va a disminuir. Déjenme conectar mi computadora. Se me acaba la batería. Entonces dije, la oferta también disminuye, ¿no? El efecto combinado de estas dos fluctuaciones, del incremento en la demanda y la contracción en la oferta, va a provocar entonces que el dólar se deprecie. Ahora se pagan $1.60 por libra. Tenemos, de manera general, que cuando se trata de la relación entre tasas de interés, los flujos de inversión y los tipos de cambio, las cosas no siempre van a ser así de simples. Ahora también hay que marcar o resaltar la diferencia entre una tasa de interés nominal y una tasa de interés real. La tasa de interés real, entonces la pongo aquí. Interés real va a estar dada por la diferencia
entre la tasa de interés nominal menos, ¿qué será lo que se le tiene que quitar a esa tasa de interés nominal? La tasa de inflación. Sí, muchísimas gracias. ¿No? Esto es lo que nos va a permitir obtener la tasa de interés real. Ajá. Entonces, son los cambios de interés real los que nos interesan y también les interesa a los inversionistas internacionales. Si un incremento en la tasa de interés nominal de Estados Unidos va acompañado de un incremento igual en la tasa de inflación de este país, es decir, un incremento acá y un incremento aquí, la tasa de interés real va a permanecer constante. En este caso, la tasa de interés nominal más alta no va a provocar que los inversionistas británicos encuentren más atractivos los activos financieros nominados en dólares. Por lo que la inflación creciente en Estados Unidos va a provocar que los compradores estadounidenses busquen bienes británicos de precio más bajo. Esto a su vez va a incrementar la demanda de libras y va a provocar que el dólar se deprecie. Por su parte, los inversionistas británicos van a esperar que el tipo de cambio del dólar en términos de la libra se deprecie al mismo tiempo que el decreciente poder adquisitivo del dólar. Por lo tanto, el mayor rendimiento nominal sobre los activos financieros estadounidenses se va a ver compensado por la expectativa de un tipo de cambio más bajo a futuro. Esto sin afectar la motivación para una mayor inversión británica en Estados Unidos. Entonces, tenemos que el dólar solo se apreciará si la tasa de interés nominal más alta de Estados Unidos envía la señal de un incremento de la tasa de interés real, pero si la señal es la expectativa de que aumente la inflación y que disminuya la tasa de interés real, el dólar se va a depreciar. ¿Qué les parece? Y el segundo efecto que afecta el tipo de cambio en el corto plazo son las fluctuaciones esperadas. Para este caso tenemos que las diferencias de las tasas de interés podrían no representar todo lo que debe conocer un inversionista para tomar su decisión, ¿no? También debe considerar que el rendimiento sobre una inversión será pagado en un periodo futuro. ¿Qué significa esto? Bueno, que el valor realizado de ese pago futuro se podría ver alterado por las fluctuaciones del tipo de cambio a lo largo del plazo de la inversión. En otras palabras, además de las tasas de interés sobre los activos financieros, los inversionistas deben considerar las posibles pérdidas o ganancias sobre las operaciones en las divisas. Las expectativas respecto a la trayectoria futura del tipo de cambio mismo van a figurar en un lugar muy destacado dentro del cálculo que hace el inversionista de lo que ganará de hecho de una inversión denominada en otra divisa. Incluso una tasa de interés alta no sería tan atractiva si uno esperara que la divisa dominante se deprecie a un ritmo similar o mayor y que elimine toda esta ganancia. En cambio, si se espera que la divisa dominante se aprecie, la ganancia realizada sería superior a lo que sugeriría solo la tasa de interés y el activo financiero. Esto parecería entonces más lucrativo. Tenemos que este gráfico nos ilustra los efectos de las expectativas del inversionista respecto de las fluctuaciones de los tipos de cambio durante el plazo de una inversión. Aquí suponemos que el tipo de cambio de equilibrio o el tipo de cambio inicial es $1.50 por libra
También vamos a suponer que los inversionistas británicos esperan que en un plazo de 3 meses el valor de cambio del dólar se aprecie frente a la libra. Por lo tanto, si invierten en certificados del Tesoro de Estados Unidos a 3 meses, los inversionistas británicos anticiparán una ganancia de divisas. ¿Qué harían entonces? Bueno, vendiendo hoy libras a cambio de dólares cuando estos son relativamente baratos y dentro de 3 meses comprando libras con dólares cuando estos son más valiosos. Es decir, las libras van a ser más baratas. Entonces, la expectativa de la ganancia de divisas va a provocar que los certificados del Tesoro luzcan más atractivos y los inversionistas británicos van a querer comprar mayor cantidad de estos. En este caso, o para este caso, la oferta de libras en el mercado de divisas se va a desplazar hacia la derecha abajo y la moneda se va a apreciar a 1.45 dólares. De esta forma, las expectativas futuras de una apreciación de dólar se van a cumplir en el caso de el valor que tiene el dólar por hoy, digamos, en esta ocasión. Hemos señalado, o hemos supuesto para este ejemplo, que los inversionistas británicos van a esperar que el dólar se aprecie frente a la libra en un plazo de 3 meses. Pero, ¿qué podría estar alentando estas expectativas? Bueno, la cosa reside en los determinantes de los tipos de cambio a largo plazo que analizamos anteriormente. Aquí se espera que el dólar se aprecie si existen expectativas de que el nivel de precios de Estados Unidos disminuya en relación con el del Reino Unido. La productividad estadounidense aumentará en relación con la del Reino Unido. Los aranceles estadounidenses se incrementarán. Entonces, la demanda estadounidense de importaciones se va a reducir o la demanda británica de exportaciones estadounidenses va a aumentar. Todo esto, dadas las ganancias que se esperan en razón de la apreciación del dólar, la inversión británica va a fluir hacia Estados Unidos, lo cual va a provocar un incremento en el valor presente del dólar en términos de libras. En general o en concreto, tenemos que todo factor de largo plazo que provoque el valor futuro esperado del dólar se aprecie, va a provocar que el dólar se aprecie hoy. ¿Ok? ¿Dudas? Ay, no. ¿Dónde estoy? Ok. ¿Dudas? ¿Comentarios aquí? Yo espero que haya sido relativamente más claro. ¿No? Sí bueno, ¿me escuchan? Sí, ok. Y finalmente vamos a hablar de los pronósticos del tipo de cambio. Había señalado al inicio de la sesión que es sumamente difícil proyectar o determinar las fluctuaciones del tipo de cambio.
¿no? Pronosticar los tipos de cambio es una tarea muy engañosa, pues incluso si se entiende con claridad cómo diversos factores influyen en los tipos de cambio, esto no va a garantizar que se pueda prever cómo cambiarán. Sin embargo, los exportadores, importadores, los inversionistas, banqueros y todos los intermediarios de divisas necesitan pronosticar los tipos de cambio. El hecho de que las empresas y los inversionistas necesiten pronósticos de los tipos de cambio ha generado el surgimiento de firmas de consultoría como el Global Insight o Goldman Sachs. Además, los grandes bancos como JP Morgan o el Bank of America proporcionan de manera gratuita pronósticos de los tipos de cambio a sus clientes corporativos. Los clientes de estas firmas de consultoría suelen pagar tarifas que ascienden a los $100,000 o un poco más por obtener la información de los expertos. ¿Y cómo es entonces que estos expertos obtienen información o pueden pronosticar el tipo de cambio? Bueno, casi todos los métodos para pronosticar los tipos de cambio se van a basar en las relaciones económicas aceptadas para formular un modelo, el cual es perfeccionado mediante el análisis estadístico de datos históricos. Antes de entregar los resultados al usuario final, la persona que realiza el pronóstico suele recurrir a información adicional, no solo a los datos, o también a su intuición para afinar los pronósticos generados por el modelo. Cabe destacar que básicamente hay 3 enfoques para poder generar los pronósticos. Estos enfoques se basan en juicios de valor, en técnicas o en fundamentos, ¿no? El primer tipo de pronósticos, aquellos basados en juicios de valor o también conocidos como modelos subjetivos o de sentido común, requieren que la persona reúna una amplia variedad de datos económicos y políticos y que los interprete en términos de tiempo, dirección y magnitud de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Estas personas van a formular su pronóstico con base en un análisis a fondo de cada nación. Consideran indicadores económicos como las tasas de inflación y los datos del comercio. También incluyen factores políticos como una elección nacional. Y también incorporan factores técnicos como una posible intervención del Banco Central en el mercado de divisas. Finalmente, también consideran factores psicológicos relacionados con presentimientos respecto al mercado. El segundo tipo de pronósticos son los pronósticos técnicos o los análisis gráficos. Este método requiere que el analista utilice datos históricos de los tipos de cambio para estimar sus valores futuros. A este enfoque se le llama técnico porque extrapola tendencias a partir de los tipos de cambio del pasado y no va a tomar en cuenta los determinantes económicos ni políticos de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Los analistas técnicos buscan patrones específicos de los tipos de cambio y van a emplear una serie de recursos gráficos que incluyen el precio de la divisa, los ciclos o la volatilidad. Un punto de partida común para un análisis técnico es una gráfica que represente... pero creo que ya no ven mi pantalla. Uy, déjenme ver. No, ya no.
Decía entonces que un punto de partida común para un análisis técnico es una gráfica que represente los precios de apertura, los máximos y los mínimos, así como las tendencias interrumpidas y los patrones que desde su perspectiva prevén blancos de precios y movimientos. Sería una gráfica como esta, en donde cada punto asociado a la línea inferior nos muestra, valga la redundancia, los mínimos más bajos de ciertos periodos, ¿no? Y por otra parte, cada punto asociado a la línea superior va a representar los máximos más altos en determinado periodo de tiempo. De estos mínimos y máximos, a su vez, se marca la banda a través de la cual va a oscilar el tipo de cambio. Y con ello van a poder identificar estos analistas una tendencia. Insisto, aquí no van a considerar ni las políticas, ¿no?, ni los factores que vimos en esta sesión, tanto de corto plazo ni de largo plazo. Y finalmente tenemos el análisis de los fundamentos asociados a los modelos econométricos como método de proyección del tipo de cambio. ¿Qué implica este análisis? Bueno, implica considerar las variables macroeconómicas y las políticas que probablemente están afectando el valor de una divisa. Como señalé, este análisis va a emplear modelos econométricos que son estimaciones estadísticas de las teorías económicas. Los econometristas, para poder generar pronósticos, desarrollan modelos para cada nación, en los cuales van a tratar de incorporar las variables fundamentales que sustenten las fluctuaciones de los tipos de cambio, por ejemplo, los flujos de comercio e inversión, la actividad industrial, las tasas de inflación y los niveles de ingreso, entre otras. Sin embargo, los modelos econométricos utilizados para pronosticar los tipos de cambio tienen algunas limitaciones, pues con frecuencia dependen de pronósticos de las variables interdependientes básicas, esto serían las tasas de inflación o las tasas de interés, y puede ser muy difícil obtener información confiable para esto. Asimismo, con frecuencia existen factores que afectan los tipos de cambio que no son fáciles de cuantificar. Por ejemplo, la intervención del Banco Central de un país en los mercados de divisas. También tenemos que los cálculos precisos de los tiempos en que el factor tendrá efecto en el tipo de cambio de una divisa podrían no estar muy claros. Por lo tanto, tenemos que los modelos econométricos son más aconsejables para pronosticar tendencias a largo plazo en las fluctuaciones de un tipo de cambio. Por lo general, no proporcionan a los intermediarios de divisas información precisa de los precios que les sirva para saber cuándo comprar o vender una divisa determinada. Por lo tanto, cuando los intermediarios de divisas preparan una estrategia de operaciones, suelen preferir los análisis técnicos en lugar del análisis de fundamentos. A pesar del atractivo de los análisis técnicos, la mayoría de los pronosticadores suelen emplear una combinación de análisis de los fundamentos, análisis técnicos y juicios de opinión, y el énfasis que ponen en ellos varía dependiendo de los cambios que registran las condiciones. Grosso modo, tenemos que, más que ser análisis excluyentes, estas tres técnicas para hacer pronósticos de tipo de cambio son complementarias. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios? Acá, esto no. ¿El primero cómo se llama, profesora? El primer método de pronóstico, juicio de valor. Ah, ok, sí. Sí.
Profesora, ¿cómo dijo que se llamaba el último? El último son los análisis de los fundamentos que implican modelos econométricos. Teníamos entonces, el primero son los juicios de valor. Ajá. El segundo son los análisis técnicos o las gráficas. El tercero, análisis de los fundamentos, que implica utilizar modelos econométricos. Ay. Déjenme... Hago anuncios en lo que cargo el cuestionario de esta sesión. Recuerden, el miércoles tenemos nuestro primer examen parcial. Repasen, por favor, sus apuntes. Ya está, ok, envío. Acá está el formulario. Igual trabajamos con los grupos, por favor. Son los 4, ya están las salas. Antes de que se vayan de la sala general. Entonces, el miércoles tenemos el primer examen parcial. A las 12 del día yo les hago llegar su cuestionario. Recuerden, había dicho, no vienen preguntas abiertas. Todas son, pues, ejercicios ya sea de opción múltiple, de verificar casillas, verdadero o falso. Ajá. Sigue pendiente que yo envíe las respuestas de los laboratorios. ¿Con qué finalidad? Pues que ustedes repasen sus apuntes y preparen su primer examen parcial. Ajá. Una vez que ustedes me hayan enviado sus respuestas, es decir, el miércoles por la tarde, yo les regreso las respuestas de los laboratorios. Hasta aquí sería el laboratorio 4. ¿Ok? Por favor, no dejen de repasar sus apuntes. Creo que ya pueden ingresar creo que ya envié y ya pueden ingresar a las salas. Sí, maestra. ¿Sí?